Hoy día, Yo tomé apuntes de todo. dale, te comparto después la presentación, a la Fabi se la mandé. Ya, Espérate que ahí bacán. me escribió por interno. Y yo quedé clarita. Después igual le mostré la clase al Chris de todos mis apuntes. Sí, no, y vamos aprendiendo. Mira, hoy día toca otra área y, por ejemplo, la semana pasada estuvimos viendo, fue prácticamente el resumen tanto histórico de personajes desde Génesis 1 hasta Génesis 11, ¿ya? Hoy día vamos a ver del 12 al 50, así que eh, es Oh, bastante más, pero aquí entra en la idea de esto es que no solamente que podamos nosotros conectar eh, con la fe de los patriarcas, entender un poquito el contexto real donde ellos vivieron y, y tratar de ver el marco histórico concreto. Entonces, no solamente yo le estoy dando énfasis al personaje, sino que también estamos tratando de aprender un poquito de historia y ponernos en el contexto de cuándo pasó. Entonces, esa es la gracia de lo que estamos tratando de entender ahora, ¿ya? O sea, entender que en este tiempo Dios está actuando en medio de civilizaciones antiguas, como lo fue el caso de Mesopotamia, Egipto y la misma Canaán, ¿ya? Que ya sabemos que, como aprendimos anteriormente, que Canaán proviene directamente de la descendencia de Noé, ¿ya? Que fue algo que estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, hoy día vamos a ver una introducción y nos vamos a poner un poquito en el contexto, ya sea histórico y cultural. Vamos a ver algunas culturas antiguas, algunas leyes y nos vamos a basar prácticamente en los patriarcas centrales. Voy a mostrarle también alguna evidencia arqueológica que a diferencia por lo menos de todo lo que tiene que ver con el periodo anterior, no existía por lo menos una evidencia, digamos, arqueológica como tal del mismo diluvio, más allá que hayan escritos griegos, por ejemplo, que hablan o expliquen el mismo suceso de Noé, siendo culturas distintas. Vamos a ver también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el legado de la fe, no solamente de Abraham, sino obviamente de todos los que posterior a Abraham eh, continuaron, digamos, con el mismo legado de Abraham. Entonces, dicho esto, partimos. Entonces, ¿qué podemos decir de la edad patriarcal? ¿Cómo lo podríamos estar definiendo? ¿Ya? Este, podríamos decir que la edad patriarcal es un periodo postdiluviano, ¿ya? Que abarca desde Abraham hasta José, ¿ya? Abraham a José es un periodo postdiluviano y donde lo podemos encontrar está entre Génesis 12, capítulo 12, hasta el capítulo 50, ¿ya? Así como vimos anteriormente que todo lo que es la etapa de los principios estaba de Génesis eh, 1 al Génesis 11 y que finalizaba con la caída de la Torre de Babel. En este caso, este periodo va desde Abraham y termina con José, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir respecto a este periodo que comienza o da el comienzo de lo que es el pueblo de Israel? ¿Ya? Aquí vemos el origen del pueblo de Israel y, y la revelación progresiva de Dios como su único Señor, ¿ya? En medio de ciudades o civilizaciones que se estaban creando en ese entonces, que eran politeístas, ¿ya? La verdad que aquí viene todo el origen de este Dios monoteísta que, que es el Dios que nosotros, digamos, creemos, ¿ya? Eh, Entender que, por ejemplo, este escenario comienza a desarrollarse dentro de una región de fertilidad, donde hay desarrollo cultural, en donde vemos cómo se conectan tres grandes áreas, como vendrían siendo, como le mencioné anteriormente, Mesopotamia, como vendría siendo Egipto, y como sería Canaán, ¿ya? Esas son las tres áreas prácticamente en donde vamos a hablar o en donde se mueven, digamos, estos patriarcas.
¿ya? Son los lugares en donde estos patriarcas van a tener, digamos, o el escenario en donde ellos se van a estar eh, moviendo, ¿ya? Entonces, como les decía, la edad patriarcal solamente súper simple su definición, es el periodo postdiluviano que abarca desde Abraham y termina con José. Y si queremos ver dónde está en la Biblia, está desde Génesis, como lo dice acá, desde Génesis 12, capítulo 12 al capítulo 50. ¿Ya? Eso es lo que podemos decir, por lo menos, de lo que es la de los patriarcas. Ahora, entender que obviamente este relato tiene un propósito divino y también quiero ver un poquito lo que es la parte de lo que es la cultura como tal, ¿ya? Eh, tenemos que entender nosotros que Dios actúa en un contexto, digamos, de la cultura antigua, ¿ya? Que si bien, por ejemplo, había leyes humanas, digamos, en ese tiempo, como estaba la de Hammurabi, ¿ya? Donde, por ejemplo, existía el código de Hammurabi, o las costumbres que habían en otros lugares como Nusu, eh, que son reflejos de algunos principios, digamos, éticos universales, ¿ya? Que existían, digamos, en ese momento, ¿ya? Pero Dios revela su voluntad dentro de el pacto que él realiza con el mismo Abraham, ¿ya? En donde él se revela a Abraham y podemos ver a través del pacto con Abraham, que eso lo podemos ver desde el comienzo de Génesis, en Génesis 12, del versículo 1 al 3, en donde Dios establece que él va a bendecir mediante Abraham a todas las familias de la tierra, ¿ya? O sea, entender que ese propósito que Dios quiere establecer con la vida de Abraham va a traer una bendición a todas las familias de la tierra mediante el pacto que él establece con Abraham. Y junto con en ese pacto, Dios ya comienza, Dios ya comienza a establecer ciertos valores que van a marcar una diferencia frente a la cultura de los demás pueblos. ¿Ya? Dios a través de Abraham, él comienza a establecer ciertos valores que van a ejercer una distinción cultural del pueblo de Israel versus lo que son las otras culturas. Es aquí donde Dios comienza a establecer la primera línea, ¿ya? Que se va a ir estableciendo con el tiempo y finalmente va a tener, digamos, su consolidación cuando mucho más adelante, de hecho, en tiempo de Moisés, cuando Dios establece ya lo que son los 10 mandamientos, ¿ya? Pero aquí es donde Dios comienza a ejercer una línea de valores distintos a las demás culturas, ¿ya? Por eso te mencioné lo que establecía el código de Hammurabi o las costumbres que habían en Nusu, ¿ya? Aquí a través de este pacto que Dios establece con Abraham, él comienza a dar ciertos lineamientos en donde él comienza a establecer la diferencia en que tenía que tener sus hijos frente a las demás culturas. ¿Ya? Ahora, como te mencionaba, esto pasaba directamente en lo que era Mesopotamia, ¿ya? Que fue prácticamente la cuna de la civilización, digamos, antigua, ¿ya? Que estaba entre los ríos Tigris y el Éufrates, ¿ya? Y que era prácticamente el lugar de donde provenía Abraham. De hecho, Abraham viene de la tierra de Ur, de los caldeos. Es ahí donde Abraham estaba caminando, precisamente en esta Mesopotamia, que era la cuna de la civilización, digamos, como tal. ¿Ya? Entonces, entender que Mesopotamia fue un centro de ciencia, un centro de escritura, de comercio, pero también fue un centro de idolatría. ¿Ya? En donde obviamente se adoraban otros dioses, ¿ya? En donde culturalmente ellos tenían otros dioses,
Y fue ahí en donde Abraham deja esa comodidad, digamos, de civilización, digamos, como tal, eh, para seguir a este Dios invisible, para seguir a este Dios que no tenía un rostro, para seguir a este Dios que se le estaba presentando de una forma directa y con el cual estaba estableciendo, digamos, eh, un pacto, ¿ya? Y era una fe que iba en contra todo lo que culturalmente se conocía en la época, ¿ya? Entonces, aquí ya tenemos un lineamiento de dónde comienza a Abraham a caminar y a moverse, y tenemos un poquito en cuanto a lo que es el contexto histórico de donde él estaba, ¿ya? En Mesopotamia como la cuna de la civilización, ahí es donde salió un hombre llamado Abraham, que fue en contra de todo lo que establecía la cultura, digamos, de aquella época, y fue en busca de este Dios con el cual estableció, digamos, este pacto. ¿Qué podemos estar diciendo respecto a estas civilizaciones que estaban en esa época? Por ejemplo, como lo que es Mesopotamia, ¿ya? Eh, y el mismo código Hammurabi, digamos, como tal. Entender que, por ejemplo, fue un lugar donde estaban los sumerios, estaban los acadios, estaban los amorreos, los mismos babilonios, y en donde desarrollaron las primeras estructuras legales y familiares. ¿Ya? Eso estaba ocurriendo culturalmente, digamos, en ese tiempo, y en donde encontramos a través del mismo código Hammurabi, en donde se confirma una sociedad patriarcal que estaba organizada en donde ya establecía ciertas normas como la herencia, como el matrimonio, como la adopción, ¿ya? Y entender que, ahí estaba Abraham moviéndose en ese contexto. De hecho, en una oportunidad, ¿y por qué mencioné lo que era Nusu? Porque en una oportunidad cuando a Abraham Dios le entrega la posibilidad de que él sea padre, le entrega este sueño de que él iba a ser padre ya a una edad anciana. Ocurre que Sara, que también era anciana, le da la opción a Abraham de que tome eh, a su esclava por mujer y tenga un hijo con ella, porque ella decía, yo creo que Dios quiere hacerlo, pero yo ya estoy obsoleta, porque entendamos que Sara superaba los 70 años, ¿ya? Y entonces ahí ella le ofrece a Agar para que Abraham tenga un hijo con Agar, que era su esclava, digamos, en ese tiempo, ¿ya? Y esta práctica, si uno se va al contexto cultural, no era algo que Dios había establecido para el pueblo de Israel, sino que era una práctica que era totalmente legal culturalmente de ese tiempo, que se hacía en Nuzu, ¿ya? Entonces de ahí donde viene este concepto eh, de por qué, por ejemplo, se daba que tenían esclavos, de por qué se le permitió a Abraham tomar a una mujer que no era su esposa y tener un hijo. De hecho, de ahí nace Ismael, eh, y era porque en el contexto antiguo, culturalmente, digamos, en ese tiempo, esto era una práctica que era totalmente legal y que se establecía en uso, ¿ya? No tiene relación con el contexto bíblico, no tiene relación con lo que Dios quería establecer para nosotros, sino que culturalmente en ese tiempo era permitido y era legal, ¿ya? O sea, Abraham no hizo nada fuera de lo que era la ilegalidad, digamos, como tal, sino que era algo que culturalmente se podía hacer en esa época. Era parte de la costumbre de esa época, y aquí es donde encontramos, por ejemplo, inclusive está documentado que en Nuso se podía hacer precisamente esa práctica. Obviamente no era el plan de Dios,
Dios no, Dios no quería que Abraham tuviera un hijo con la criada, sino quería que lo tuviera con Sara, que era su mujer, en donde posteriormente nace, nace Isaac, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, ya tenemos algunos personajes que vamos a poder viendo dentro de esta misma historia, que está Agar, que era la criada o esclava, digamos, que tenía en ese tiempo Abraham, con la cual Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael, y de hecho, de una vez ya al tiempo nacido Isaac, Ismael y Isaac tenían problemas entre ellos como hermanos, y esto causó que Abraham tuviera que decirle a Agar y a Ismael que salieran, que partieran del lado de ellos, ¿ya? Y de hecho, eh, para que ustedes se hagan una idea, a lo mejor no lo saben, todo el conflicto que vemos entre Israel y todo lo que son los pueblos palestinos, digamos como tal, está establecido acá, en este tiempo, ¿ya? Porque de hecho todos los pueblos palestinos vienen de la corriente de Ismael, de los ismaelitas, ¿ya? Y de Isaac viene todo lo que es la línea de Israel y todo el pueblo judío. Y desde este tiempo comienza todo este conflicto de guerra que han tenido tanto Israel como los pueblos palestinos. ¿Ya? Aquí es donde está todo el inicio de todo ese conflicto, por esta decisión que tomó tanto Abraham como su mujer de tener un hijo con, con Agar, ¿ya? Que no era lo que Dios había establecido para ellos, porque Dios obviamente quería algo totalmente distinto, ¿ya? Entonces ahí vamos entendiendo un poquito el contexto, digamos, de tanto cultural de cómo era el momento, digamos, en ese tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir un poquito? Alguna evidencia arqueológica de Nuso y Mari. Existen estas tablillas que se encontraron en Nuso y Mari, que esto está al norte de Mesopotamia, ¿ya? En donde se encontraron en estas tablillas, eh, dejaron establecido cuáles eran las costumbres que habían en aquella época, ¿ya? Entonces aquí se encontraron estas costumbres que eran muy similares a las que estaban en el mismo Génesis, ¿ya? Entonces, esto es lo que están ocupando como una base histórica para contrarrestar con lo que son los relatos bíblicos, ¿ya? Obviamente son estas pruebas que mencionan que la historia patriarcal encaja a través de estas tablillas, la historia patriarcal encaja perfectamente en la realidad del segundo milenio antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, ya aquí nosotros comenzamos a tener una evidencia histórica, cosa que no teníamos en los primeros 11 capítulos del Génesis. Aquí ya tenemos una evidencia histórica eh, que podemos decir que son pruebas directamente que contrastan eh, de cierta manera, que se pueden comparar de acuerdo a lo que dice el relato de la Biblia. Entonces podríamos decir que todo este periodo, desde Génesis 12 al 50, corresponde a un periodo que está del segundo milenio antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, entender que ya la fe bíblica ya no es solo un mito, sino que es una historia que está inserta en un tiempo y en un espacio real. ¿Ya? Aquí es donde si alguien te dice, oye, la Biblia es mito, acá o no, acá tenemos una evidencia histórica, cultural, que podemos contrarrestar con lo que dice la Biblia, y esto lo encontramos en la evidencia de las tablillas encontradas en Nuso y Mari, que se encontraron al norte de Mesopotamia. ¿Ya? Que hay un dato de repente interesante para saber, digamos, de dónde estamos situados. Perfecto. Como dijimos, estamos hablando en base a periodos donde estaba Mesopotamia, y también estaba lo que es Egipto, ¿ya? Que en ese tiempo ya era un imperio totalmente consolidado, en donde era una potencia agrícola y comercial, digamos, de la época, ¿ya? Obviamente gracias al río Nilo, eh, ellos tenían gran abundancia de agua a través de este río, y entonces eran muy fuertes en todo lo que era
la parte agrícola, ¿ya? Ellos tenían una civilización que era jerárquica, ya tenían cierta jerarquía, eran muy religiosos, ¿ya? Y, y en ese tiempo vamos a hablar un poquito, después voy a hablar, desarrollar algún otro personaje, y de Egipto hay otro personaje bíblico eh, que comenzó a ser parte de esta época en donde encontramos a José, ¿ya? Donde José fue muy influenciado por un pueblo semita que eran los Ixos, ¿ya? Eh, ahí es donde José comienza a desarrollarse. Él prácticamente, siendo de Israel, siendo extranjero en Egipto, él comienza a hacer una carrera a tal nivel de que él pudo conseguir prácticamente la posición malta. No podía ser faraón porque era extranjero, pero después de faraón, todas las decisiones que recaían, digamos, en Egipto, llegaban directamente a, a lo que es la vida de José, ¿ya? Que a todo esto José también es descendiente viene de la línea directa de Abraham, pero obviamente viene luego de un Isaac, que fue el primer hijo de Abraham, y donde tuvo a Jacob y Esaú, y Jacob fue el padre de José, ¿ya? Para que nos vamos a ir adentrando un poquito más o menos en la historia. Pero aquí quiero hablar un poquito de lo que era eh, este imperio, que era potente, que era un imperio consolidado, en donde hubo un hombre llamado José, que llegó a ser el segundo faraón, al segundo, después de faraón, siendo una persona totalmente extranjera, ¿ya? Entender que José pasó eh, siendo el regalón de su padre, en donde esto generó ciertas rencillas con sus demás hermanos, los cuales lo trataron de matar, luego lo encerraron en una cisterna. Posterior a esto, lo vendieron como esclavo y fue ahí en donde José, siendo esclavo, llegó a ser sirviente en Egipto, y ahí comenzó a avanzar, ¿ya? Producto de alguna interpretación de algunos sueños que él realizó, pudo avanzar y llegar a este lugar de privilegio. ¿Qué podemos decir respecto a José y la influencia de este pueblo llamado Ixa? ¿Ya? Eh, Podemos decir que los Ixos, ¿ya? Que eran parte de estos pueblos, fueron los primeros que introdujeron los carros de guerra, eh, incorporaron nuevas tecnologías, ¿ya? El cargo de José que tenía, de hecho, era el visir, obviamente él administró recursos y a través de esa administración él logró eh, salvar distintas naciones, inclusive la, a su mismo padre y a su hermano en el periodo de hambruna que vivieron en ese tiempo, ¿ya? Eh, Entender que a través de la providencia divina siempre estuvo del lado de José, ¿ya? Que si bien todo esto lo comenzó con una traición de su hermano, ¿ya? Y esto pasó nuevamente a haber una redención completa en donde entendemos que Dios usa la adversidad como una herramienta de formación y de propósito. ¿Ya? Claramente en la vida de José podemos encontrar, digamos, estos parámetros que obviamente nos van a ayudar a ver cómo Dios va desarrollando el carácter del hombre aún en la adversidad, aún cuando todo, digamos, está en contra, Dios comienza a desarrollar su propósito, ¿ya? ¿Qué podemos decir un poquito también acerca de la vida de José? Después lo podemos desarrollar un poquito más. Que José siempre fue un soñador, tuvo muchos sueños, digamos, en un inicio,
Y pese al tiempo de esclavo que él vivió, la verdad que Dios cumplió finalmente los sueños que le había entregado. Otra de las ciudades que nosotros vemos, de los pueblos que habían en esa época, hablamos precisamente de lo que es Canaán, que era la tierra prometida, ¿ya? Entender, para que ustedes se hagan la idea, Canaán era un punto de conexión eh, entre los continentes, ¿ya? Era la ruta de comercial que había entre Mesopotamia y Egipto, ¿ya? Ahí es donde estaba Canaán, ¿ya? Y es ahí donde Dios establece esta tierra que era el punto de, principal de comercio entre estas dos grandes civilizaciones que habían dentro de la época, y lo establece como una tierra prometida a Abraham y también un espacio cultural que iba a ser totalmente distinto a las demás naciones que estaban a su alrededor, ¿ya? Era un punto totalmente estratégico dentro de lo que era la civilización antigua. Ya, o sea, Canaán claramente era una nación que era totalmente privilegiada y que obviamente iba a ser un punto central como una ruta comercial en la época fuera, obviamente, de todo lo que tenía por sí sola, ¿ya? De hecho, si bien habían algunos asentamientos importantes, eh, vemos un Canaán como una tierra bendita, una tierra que era muy próspera, una tierra que obviamente era bendecida directamente por Dios, que lo podemos ver pues, más adelante cuando en tiempos de Moisés, cuando vienen estos espías y van a ver qué es lo que había en esa tierra, ¿ya? Entonces, era un escenario ideal para lo que era el futuro de Israel, lo que era la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué podemos decir respecto de Canaán? Que tenía cuatro zonas que son principales. Estaba lo que tenía que ver todo lo que era una llanura marítima, en donde encontramos Sidón, Tiro, Filistea. También tenía una zona montañosa, en donde encontramos a ciudades como Jerusalén, como Hebrón. Está también el Valle del Jordán, en donde estaba lo que era el Mar Muerto. Está la meseta oriente, donde estaba Transjordania. Entonces ahí podemos ver distintas eh, geografías diversas que obviamente hacían una nación o un país que era bastante rico y bastante próspero, ¿ya? Y es ahí en donde un pueblo, digamos, podía desarrollar de una muy buena manera todo lo que tiene que ver con la misma agricultura. Y Dios prometió esta tierra que iba a ser real, pero también obviamente iba a tener un propósito espiritual, ¿ya? Si lo vemos hasta el día de hoy, y Israel, que si bien si uno lo ve en el mapa, es un país bastante pequeño, la verdad que la tierra es bastante próspera, agrícolamente bastante próspero, y de hecho los principales eh, empresas de regadío están, digamos, en esos lugares actualmente. Pero esta era el país o la nación que Dios quería establecer para lo que futuramente iba a ser el pueblo de Israel. ¿Ya? Perfecto. Lo que vimos recién fue todo lo que es en parte al contexto, ya sea histórico, cultural, en donde pudimos ver un poquito lo que era el contexto de dónde se estaban moviendo eh, estos personajes o estos patriarcas que estuvimos viendo, ¿ya? Y ahora vamos a ver y vamos a conversar un poco respecto a lo que son los personajes, digamos, bíblicos, y ahí vamos a ver con mayor detalle tanto a Abraham como los demás personajes. Hasta este punto, no sé si alguno tiene alguna duda o consulta respecto a lo que vimos, o quedó claro, que eso me interesa saberlo. Por acá todo claro. Ya, aquí miro la fa y me mira, no.
Ya, perfecto. De todas maneras, igual lo voy a compartir para que lo tengan. Entonces, aquí es donde vamos a entrarnos, que era quizás el propósito central de la clase, que es hablar un poquito de ciertos personajes, ¿ya? Eh, por ejemplo, una de las cosas o de las principales características que tiene Abraham, que es el padre de la fe, también fue una persona que fue sumamente obediente, ¿ya? Él fue quien dio el inicio del pueblo de la fe, ¿ya? Entender que una de las condiciones que Dios puso a Abraham es que tenía que dejar prácticamente su parentela y su tierra y salir a una tierra que él le iba a mostrar, ¿ya? Y él tenía que dejar todo de lado por tener este seguimiento divino, ¿ya? Eh, y la verdad que fue ahí en donde Dios establece este pacto, en donde Dios le dice, mira, vas a dejar a tu parentela, vas a dejar todo lo que tienes y se vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar, ¿ya? Y le dice, pero vas a hacer eso, pero yo voy a hacer contigo una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y de ti todas las familias van a ser benditas. ¿Ya? Y es ahí donde Dios establece el pacto de Abraham, ¿ya? Que consistía en ciertas cosas que tenía que hacer Abraham, que era prácticamente salir en obediencia a un lugar que Dios le iba a mostrar, que era Canaán, que lo vimos, y por otro lado está la parte de Dios que obviamente lo iba a bendecir, iba a engrandecer su nombre y iba a través de Abraham a bendecir a todas las familias de la tierra, ¿ya? Obviamente Abraham lo hizo, no era fácil, había que creer y por eso se denomina prácticamente a Abraham como el padre de la fe y de la obediencia, digamos, como tal, ¿ya? Fue el primer patriarca que vemos en la Biblia, eh, fue padre, como lo vimos, de Ismael y de Isaac. Isaac lo tuvo a la edad de 100 años, su esposa tenía alrededor de 80 o 90 cuando fueron padres, y Dios a través de Abraham obviamente hizo su continuación respecto al mismo legado como tal, pero también mencionamos a Ismael, que como yo mencioné, que Dios también lo bendijo, eh, y en donde ya explicamos un poquito lo que era todo el conflicto de Israel y Palestina, ¿ya? Eh, Dame un segundo. También podemos mencionar otro de los personajes que menciona, digamos, la Biblia. En ese tiempo podemos encontrar a Lot, ¿ya? Que es sobrino, digamos, de Abraham, ¿ya? Eh, y que fue principalmente, ¿por qué mencionamos a Lot? Porque hay un suceso que no lo quise mencionar, que ocurre dentro de Génesis 12, digamos, en adelante, que es cuando ocurre todo lo que tiene que ver con Sodoma y Gomorra, y habla de Lot y la familia de Lot, ¿ya? Que, que como te digo, estuvo metido, digamos, en lo que fue Sodoma y Gomorra, eh, pero más allá nos entregan muchos antecedentes fuera, digamos, de que estaba, digamos, en ese lugar, digamos, como tal, junto a su familia, ¿ya? Y él era sobrino de Abraham. Así que lo menciono por si en algún momento lo escuchan o han escuchado, lo más probable a Sodoma y Gomorra. Ahí vemos otro personaje, digamos, ese tiempo que era el sobrino de Abraham, que era Lot, ¿ya? Eh, Como lo mencioné antes, el heredero fiel que tuvo Abraham fue su hijo Isaac, ¿ya? Su nombre significa risa, ¿ya? Porque obviamente su madre, al enterarse que Dios había prometido a Abraham que iba a tener un hijo, ella rió y Dios por eso le dijo que su hijo iba a tener este nombre, ¿ya? Eh, Él representa la continuidad de lo que es el pacto de Abraham, ¿ya?
Cuando vemos la historia de Isaac, vemos una vida de estabilidad, de fidelidad y de paz, ¿ya? Eh, Hay muy pocos sucesos que se hablan respecto a lo que es la historia de Isaac, pero sí se menciona, por ejemplo, la parte de cuando Dios pide a Abraham que le entregue a Isaac como sacrificio. Ahí vemos un niño que era bastante obediente a lo que era su padre y caminaba en torno a todas las órdenes que le entregaba, digamos, su papá, ¿ya? Eh, es claramente un buen ejemplo de quienes heredan una fe y la sostienen, ¿ya? Sin desviarse de lo que es el camino final. Entonces, a través de Isaac nosotros podemos eh, entender que podemos comenzar algo nuevo y somos llamados a preservar lo que Dios ya había iniciado. O sea, claramente en Isaac hay un continuador de todo lo que fue el pacto de Abraham. No hay un nuevo pacto, ¿ya? Isaac continuó, digamos, con este pacto que Dios había establecido con Abraham. Luego de eso, Isaac tuvo dos hijos, ¿ya? Eh, que habían sido gemelos y uno nació antes que otro. Y en ese tiempo, acuérdense que estaba todo lo que correspondía a la primogenitura, y en donde encontrábamos a Esaú y Jacob, ¿ya? Eh, y Jacob es prácticamente quien robó la primogenitura de Esaú, engañó a su padre, engañó a Isaac y tomó, digamos, esta primogenitura, ¿ya? Lo cual obviamente trajo una rencilla con su hermano Esaú y hizo que Jacob tuviera que huir de, del lado, digamos, de donde estaba, de la tierra donde estaba, por miedo a que su hermano lo matara, ¿ya? Pero hay todo un proceso en el cual le toca que vive, digamos, Jacob en donde es engañado por su suegro, en donde tiene que trabajar eh, para casarse con la mujer que él quería, que era Raquel, eh, y en donde hay todo un proceso de parte de Dios, por ejemplo, en el cual lucha con el ángel y busca que Dios lo bendiga, y en donde Dios poco a poco va transformando la realidad de este Jacob para que sea un continuador del pacto que Dios había establecido con Abraham. Porque Jacob había obtenido, digamos, ciertas cosas, pero mediante engaño, ¿ya? Entonces, es ahí donde viene este proceso de redención, en donde hay una formación del carácter nuevamente de Jacob, en donde Dios comienza no solamente a transformar la vida, digamos, de Jacob, sino que le da un nuevo nombre. De hecho, es aquí donde Jacob pasa a llamarse Israel. ¿Ya? En donde con el tiempo Dios vuelve a establecer o a recuperar la relación que tenía con su hermano Saúl. Años y años después, ellos vuelven a retomar esa relación como, como hermano, pero eso fue, como digo, mediante un proceso que tuvo que vivir Jacob. Entonces, eh, entender que obviamente este proceso que tuvo, digamos, Jacob no se explica sin una relación o un encuentro con Dios, ¿ya? O sea, Jacob tuvo que tener un encuentro real con Dios para darse cuenta que todo lo que había hecho anteriormente había sido malo, había tenido las consecuencias de haber obrado mal, de haber hecho las cosas con engaño. Entonces, y de Jacob, que posteriormente se llamó Israel, viene toda la línea de Abraham, en donde, por ejemplo, viene a establecerse el pueblo de Israel, digamos, como tal, ¿ya? De hecho, Jacob tuvo 12 hijos, ¿ya? Jacob tuvo 12 hijos, de entre ellos estaba José,
eh, que después dieron el origen a las 12 tribus de Israel, que fueron los que constituyeron un Israel como nación, como tal, ¿ya? Vienen de la línea de Jacob, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir respecto a José? Que existe, esto me nada que ver, perfecto, ahí me está adelantando un poquito. Y dentro y otro personaje que es hijo de Jacob, que lo mencionamos, que es parte de estos 12 que nacieron de Jacob, es José, que como yo te mencioné, es un ejemplo de soberanía divina, fue vendido como esclavo, luego fue exaltado como gobernante. Eh, Muchos teólogos postulan que José es como una prefigura de Cristo, ¿ya? En donde fue humillado, donde posteriormente fue redentor y posterior fue perdonador, porque él perdonó, digamos, a su hermano una vez llegaron eh, a Egipto, ¿ya? Entonces hay un versículo, de hecho, en Génesis 50:20 que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, ¿ya? Entonces ahí vemos todo una figura de un José que pese a todo lo que él vivió, logró ser perdonador de sus hermanos, ¿ya? Pero ahí está toda la línea para que lo vayamos entendiendo. Abraham, el patriarca principal, posterior a otro patriarca tenemos a eh, Isaac, otro de los patriarcas que después menciona la Biblia es Jacob, ¿ya? Que posteriormente se llamó Israel, ¿ya? Y de Israel o de Jacob, sus 12 hijos, fueron quienes formaron todo lo que es la nación de Israel a través de estas 12 tribus que posteriormente se fueron formando por cada uno de ellos, ¿ya? Y aquí hablamos un poquito de uno de los hijos de Jacob, que era José, que tuvo un papel importantísimo, digamos, en esa época, que llegó a ser el segundo, digamos, en Egipto, y que fue el causante, ojo con esto, que fue el causante de que el pueblo de Israel eh, estuviera en Egipto, llegara a Egipto y que posteriormente, una vez comenzara su crecimiento, eh, años más tarde, pasara a ser esclavo ya estando en Egipto. ¿Ya? Esta fue en tiempos de José, en donde el pueblo de Israel viaja a Egipto, se queda allá y años más tarde, eh, por circunstancias, digamos, que se pueden ir viendo, digamos, eh, pasan a ser esclavos de los gobernantes que fueron, digamos, después de Egipto. ¿Ya? Es ahí la explicación de por qué Israel llegó a estar en Egipto. Algunos personajes que podemos ir viendo. Quería poner todo, pero no me pegó todo, ya recién me di cuenta. Ahí te mando el cuadro completo, pero por ejemplo está Sara, que era la esposa de Abraham, madre de Isaac, figura central de la promesa de la descendencia. Vemos una Rebeca, que fue esposa de Isaac, madre de Jacob y de Isaú. Fue la que tenía por regalón a Jacob y le dijo que engañara, digamos, a Isaac para obtener la primogenitura. Tenemos a Raquel y Lea, que las mencioné, digamos, poquito, que fueron las dos esposas que tuvo, digamos, Jacob, ¿ya? En donde Raquel era la de que él estaba realmente, digamos, enamorado y Lea era la hermana mayor, la cual fue entregada primeramente a modo de engaño de su suegro a Jacob y fue Lea prácticamente la que le entregó la mayor cantidad de hijos a Jacob, ¿ya? Bueno, ahí está José y ahí hay algunos otros personajes que podemos ir mencionando, pero estos más o menos son los personajes centrales, más los que nosotros ya hablamos, que vamos a encontrar dentro de Génesis 12 al 50. ¿Qué podemos decir ya a modo de algunas conclusiones respecto a lo que estamos viendo? Eh, Entender que
Dios obra dentro de lo que es la historia humana, ¿ya? ¿Por qué quise hacerlo de esta manera? Porque podemos entender que la arqueología confirma la veracidad del relato bíblico, ¿ya? Los patriarcas nos enseñan, y esto es muy importante respecto a lo que tiene que ver con la obediencia, con la fe y la perseverancia, y también nos muestran cómo, pese a todos los años que puedan estar pasando, de que Dios entrega una palabra, esta Dios la cumple, ¿ya? Y que esto se va cumpliendo generación tras generación, o sea, la promesa que Dios le entregó a Abraham se cumplió en tiempos de Isaac, se cumplió posteriormente en tiempos de José, perdón, de Jacob, y luego lo vemos ya más consolidado con esta creación de Israel como nación a lo que fue estas 12 tribus que se formaron posteriormente de los hijos de Jacob, ¿ya? Entonces, entender, como lo dice y lo declara Hebreos 13:8, que dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos, ¿ya? Y aquí más o menos tenemos un contexto un poquito histórico de cómo fue el proceso y también qué personajes estuvieron y fueron parte de él, ¿ya? Hasta aquí llega la clase de hoy. No sé si quedaron con